Escuchad, llevo enseñando en la Academia Militar Galáctica 300 ciclos, y dejadme deciros una cosa. Creí haberlo visto todo. ¿Cadetes cefirianos que podían atravesar paredes? Comprobado. ¿Guerreros moluscos que podían regenerar extremidades? Doblemente comprobado. Diablos, incluso tuve un ser de clase cuántica que existía en 17 dimensiones simultáneamente. Pero, ¿los humanos? Oh, dulce radiación cósmica. Los humanos eran otra historia completamente distinta. Me llamo Profesor Vex Morten, y enseño teoría de combate avanzado a los jóvenes guerreros más prometedores de la galaxia. Ahora bien, cuando me dijeron que tendría a un humano en mi clase, lo admito. Me reí. De hecho, me reí tan fuerte que mi aparato respiratorio secundario empezó a silbar. ¿Humanos? ¿Esas pequeñas criaturas blandas y rosadas de ese planeta mortal y atrasado que llaman Tierra? ¿Qué podrían aportar posiblemente a una clase diseñada para superdepredadores? Madre mía, qué sorpresa me llevé. La humana se llamaba Jessica Stone. 1,68 m de lo que parecía ser una delicada estructura ósea envuelta en piel pálida. Tenía esos extraños ojos marrones que parecían captarlo todo a la vez, y el pelo del color de las hojas de otoño en Centauri Prime. Cuando entró en mi aula aquel primer día, la mitad de los estudiantes apenas la miraron. ¿La otra mitad? Bueno, la estaban evaluando como si fuera su próxima comida. Bienvenida, cadete Stone, dije, intentando disimular la diversión en mi voz. Por favor, siéntese donde quiera. Ella asintió cortésmente, con voz suave pero clara. Gracias, profesor Morten. El acento era fascinante, de verdad. Estos humanos tenían miles de patrones de habla diferentes dependiendo de qué parte de su planeta procedieran. El de Jessica tenía esa peculiar cualidad musical que hacía que incluso las palabras simples sonaran intrigantes. Encontró un asiento vacío cerca del fondo, justo entre Corva, un drachmariano de 2,10 metros con garras afiladas como cuchillas, y Tex, cuya especie literalmente escupía fuego cuando se excitaba. Pobrecilla, pensé. Se la comerán viva. Las primeras semanas fueron mejor de lo esperado. Se lo concedo. Jessica era tranquila, atenta y sorprendentemente conocedora de la teoría táctica. Cuando planteaba escenarios de combate hipotéticos, a menudo se le ocurrían soluciones que eran, bueno, llamémoslas creativas. Mientras otros estudiantes sugerían asaltos frontales o una potencia de fuego abrumadora, Jessica encontraba formas de volver las fortalezas del enemigo en su contra. ¿Y si cortamos la energía de su red defensiva?, sugirió durante una lección sobre guerra de asedio. Corva soltó un bufido, que sonó como una máquina de vapor con problemas mecánicos. Imposible, humana. Las fuentes de energía están fuertemente vigiladas. Pero ¿y si no atacamos las fuentes de energía directamente?, continuó Jessica, completamente imperturbable ante el tono despectivo. ¿Y si sobrecargamos sus sistemas de comunicación? Forzarlos a redirigir la energía para compensar. Tuve que admitir que no era una mala idea. Nada mala. Pero aquí está la cuestión sobre la vida en la academia. No se trata solo del rendimiento en el aula. Hay todo un ecosistema social que existe entre clases, en los dormitorios, en las áreas recreativas. Y en ese ecosistema, los humanos eran considerados, bueno, presas. Empezó con poca cosa. Corvad accidentalmente chocaba con Jessica en los pasillos, haciéndola tropezar. Vex respiraba un poco demasiado fuerte cuando ella pasaba, chamuscando los bordes de su uniforme. Zara, una forma de vida basada en cristales del sector Andrómeda, hacía comentarios mordaces sobre especies primitivas cada vez que Jessica hablaba en clase. La humana lo aguantó todo con una gracia notable, lo admito. Nunca se quejó, nunca tomó represalias, ni siquiera mostró mucha emoción al respecto. Simplemente se sacudía el polvo del uniforme, se arreglaba el pelo y seguía su camino. Era casi inquietante, la verdad. La mayoría de las especies ya habrían contraatacado o solicitado un traslado. Es más dura de lo que parece, le comenté a mi colega, el profesor Therion, durante el almuerzo un día. ¿Dura? Las mandíbulas de Therion chasquearon divertidas. Es una humana, Vex. Están apenas por encima de la clasificación de insectos en la escala de sensibilidad.
Probablemente sea demasiado estúpida para darse cuenta de que la están acosando. ¡Ay, qué equivocados estábamos! El incidente ocurrió durante mi clase de escenarios de combate avanzado, a los 3 meses del semestre. Estaba demostrando una maniobra particularmente compleja usando proyecciones holográficas cuando noté que Jessica no prestaba atención. En su lugar, estaba mirando por el enorme ventanal que mostraba los campos de entrenamiento de la academia abajo. Cadete Stone, la llamé, con mi voz cargada de la suficiente autoridad para hacer estremecerse a media clase. Quizás le gustaría compartir qué es tan interesante fuera de esa ventana. Se giró hacia mí con esos inquietantes ojos marrones. Lo siento, profesor. Solo estaba observando a los equipos de mantenimiento. Están usando un patrón realmente ineficiente para reparar las plataformas de entrenamiento dañadas. Corva soltó de nuevo ese bufido de máquina de vapor, como si una primitiva pudiera saber algo sobre eficiencia. Fue entonces cuando algo cambió en la expresión de Jessica. Fue sutil, tan sutil que casi me lo pierdo. Pero por un instante, esos ojos marrones se quedaron completamente planos. No enfadados. No heridos. Simplemente vacíos. Era la mirada de un depredador decidiendo si valía la pena el esfuerzo de matar algo. Luego sonrió, y el momento pasó. Probablemente tengas razón, Corva, dijo agradablemente. ¿Qué voy a saber yo? Después de clase, mientras los estudiantes salían en fila, noté que Corva se quedaba atrás con 3 de sus amigos, Tex, Zara y un gigantesco goraniano llamado Brutus. Esperaron a que el aula estuviera casi vacía antes de acercarse a Jessica, que estaba guardando tranquilamente sus materiales de estudio. Debería haber intervenido en ese mismo momento. Debería haberlos mandado a paseo. Pero seré sincero. Tenía curiosidad. Quería ver cómo la humana manejaría una confrontación. Primitiva. Gruñó Corva, con esa voz que tenía ese tono particular que significaba problemas. Tenemos que hablar. Jessica levantó la vista de su bolsa, y juro que vi esa mirada de depredador cruzar su cara otra vez. ¿Sobre qué? Sobre que conozcas tu lugar, dijo Tex, con pequeñas llamas parpadeando en sus fosas nasales. Esta academia es para guerreros, no para pequeñas criaturas blandas que deberían estar en casa jugando con sus crías. Ya veo, dijo Jessica con calma, dejando su bolsa. ¿Y qué lugar sería ese, exactamente? La forma cristalina de Zara cambió, la luz refractándose a través de su cuerpo en patrones que indicaban intenciones agresivas. Por debajo de nosotros, obviamente. Vuestra especie apenas ha evolucionado más allá de mamíferos arborícolas. Ahora, aquí es donde esperaba que Jessica rompiera a llorar o balbuceara alguna protesta débil. Lo que no esperaba era que empezara a reírse. No la risita nerviosa de alguien intentando calmar una situación. Una risa genuina y encantada. Oh, eso tiene gracia, dijo, limpiándose los ojos. Mamíferos arborícolas. Esa no la había oído antes. Brutus dio un paso adelante, proyectando la sombra de sus 2,5 metros sobre la humana. Su especie era conocida por su increíble fuerza. Podían hacer press de banca con un tanque aerodeslizador sin romper a sudar. ¿Crees que esto es gracioso, pequeña humana? ¿Honestamente? La sonrisa de Jessica era absolutamente radiante. Sí, lo creo. Ahí fue cuando Corva cometió su primer error. Extendió una enorme mano con garras, con la intención de agarrar a Jessica por el hombro. Probablemente solo quería intimidarla, mostrarle quién mandaba. ¿Qué pasó después? Bueno, todavía no estoy completamente seguro de creérmelo yo mismo. Jessica se movió. No rápidamente, ojo. Eso fue lo inquietante. No se desdibujó con velocidad sobrehumana ni mostró ninguna habilidad mejorada obvia. Simplemente fluyó. Su cuerpo fluyó como el agua, metiéndose dentro del alcance de Corva mientras simultáneamente agarraba su muñeca extendida. Hubo un suave chasquido, el sonido de articulaciones siendo manipuladas de formas para las que no estaban diseñadas. Corva gritó. Gritó de verdad. Esta enorme máquina de matar de 2,10 metros, con garras que podían triturar placas de acero, gritó como una cría que se hubiera golpeado el dedo del pie. Sus rodillas golpearon el suelo tan fuerte que el impacto sacudió toda el aula.
Bex reaccionó primero, lanzándose hacia adelante con llamas ya acumulándose en su garganta. La respuesta de Jessica fue hacer girar a Corva como si fuera un muñeco de entrenamiento, usando el propio cuerpo del Drachmariano como escudo. El aliento de fuego de Bex bañó a su amigo en lugar de a su objetivo previsto. El olor a escamas quemadas llenó el aire. Mientras Tex se recuperaba del shock de haber incinerado accidentalmente a su colega, Jessica ejecutó lo que solo puedo describir como el movimiento de combate más elegante que he presenciado jamás. Soltó a Corva, que rápidamente se derrumbó en un montón gimoteante, y fluyó hacia atrás justo cuando Brutus dejaba caer un puño masivo donde había estado su cabeza. En lugar de su cráneo, el puño de Brutus conectó con el escritorio de metal detrás de ella. El escritorio, calificado para resistir fuego de cañón de plasma, se arrugó como papel de seda. Brutus aulló, agarrándose lo que sospechaba que eran varios huesos rotos en su mano. Pero Jessica no había terminado. Oh, no. Solo estaba empezando. Mientras Brutus estaba distraído por su lesión, Jessica agarró su puño herido. Y tiró. No fuerte, solo una presión suave y constante que lo guió exactamente a donde ella quería que fuera. Lo cual, resultó ser de cara contra el mismo escritorio que acababa de destruir. El impacto sonó como un meteorito golpeando la superficie de un planeta. Brutus se unió a Corva en el suelo, aunque estaba significativamente menos consciente. Zara, siendo una forma de vida basada en silicio, se había creído inmune a los ataques físicos. Su error fue asumir que Jessica se limitaba al combate puramente físico. En lugar de intentar golpear una armadura cristalina, la humana agarró la espuma de extinción de incendios de emergencia del dispensador montado en la pared. ¿Sabías?, dijo Jessica conversacionalmente, mientras apuntaba la boquilla a Zara, que los cambios rápidos de temperatura pueden causar que las estructuras cristalinas se fracturen. La espuma estaba diseñada para enfriar instantáneamente fuegos de plasma, cuando golpeó el cuerpo cristalino sobrecalentado de Zara. Bueno, digamos que el sonido de una forma de vida basada en silicio agrietándose bajo estrés es algo que no olvidas fácilmente. Zara cayó como una ventana destrozada. Toda la confrontación había durado exactamente 12 segundos. Lo sé porque comprobé el cronómetro del aula después. 12 segundos para incapacitar a 4 de los estudiantes más físicamente intimidantes de la academia. ¿Y Jessica? Recogió tranquilamente su bolsa, pasó por encima del montón de sus atacantes que gemían y se dirigió a la puerta. Profesor Morten, dijo al pasar por mi escritorio, con voz perfectamente agradable. Nos vemos la próxima clase. Luego se detuvo, mirando hacia atrás a los 4 estudiantes que empezaban a recuperar lentamente la consciencia. Ah, ¿y chicos? Su sonrisa era absolutamente radiante. La próxima vez que queráis discutir jerarquías evolutivas, quizás haced algo de investigación primero. Los humanos no sobrevivimos por ser los más fuertes o los más rápidos. Sus ojos se volvieron planos de nuevo. Sobrevivimos por ser los asesinos más eficientes que nuestro planeta ha producido jamás. Con esa alegre pequeña observación, salió de mi aula, dejándome mirando a 4 cadetes que necesitarían atención médica extensiva. Me quedé sentado allí varios minutos largos, intentando procesar lo que acababa de presenciar. Luego, activé mi matriz de comunicaciones y contacté con la bahía médica de la academia. Médicos, aquí el profesor Morten. Necesito 4 transportes de emergencia al aula 7. Tenemos múltiples heridos que requieren atención inmediata. ¿Qué ha pasado, profesor?, llegó la respuesta. Miré los restos de lo que una vez fueron mis estudiantes más problemáticos, luego a la puerta por la que una humana de 1,68 m se había marchado tranquilamente. Creo, dije lentamente, que acabo de aprender algo nuevo sobre biología evolutiva. Los equipos médicos llegaron en minutos, cargando eficientemente a los 4 cadetes heridos en camillas de transporte. Mientras llevaban a Corva más allá de mi escritorio, logró agarrarme el brazo con su mano ilesa. Profesor, susurró, con la voz ronca de tanto gritar. ¿Qué? ¿Qué es ella? Le di unas palmaditas suaves en su mano con garras. Según su clasificación de especie, Corva es un mamífero arborícola. Sus ojos se abrieron de par en par con terror antes de que los sedantes médicos hicieran efecto. Después de que los equipos médicos se fueran, me encontré solo en mi aula destrozada, contemplando las implicaciones de lo que había presenciado.
Durante 3 siglos, había estado enseñando teoría de combate a los superdepredadores de la galaxia. Había visto guerreros cuánticos atravesar materia sólida para golpear a sus enemigos. Había visto especies de mente colmena coordinar ataques con precisión perfecta. Incluso había observado a seres de clase entropía manipular la propia probabilidad para asegurar la victoria. Pero nunca había visto nada parecido a Jessica Stone. La parte más inquietante no fue su eficiencia en combate, aunque eso fue ciertamente impresionante. No, lo que realmente me perturbó fue su completo control emocional durante todo el encuentro. No había estado enfadada cuando incapacitó a 4 oponentes en 12 segundos. Había estado casual. Como si estuviera resolviendo un problema matemático particularmente simple. Activé mi terminal personal y saqué el expediente académico de Jessica, clasificación de especie humana, mamífero primitivo, planeta natal, Tierra, designación, clase M, mundo letal. Espera. ¿Mundo letal? Había visto esa clasificación antes, pero nunca le había prestado atención realmente. La mayoría de los planetas habitados caían en el rango de clase A a clase J, con la clase J representando entornos que eran desafiantes pero manejables para la mayoría de las especies galácticas. La clase M era otra cosa completamente distinta. Ejecuté una búsqueda sobre las condiciones ambientales de la Tierra y sentí que mi corazón primario dejaba de latir durante varios segundos. Gravedad, 1.2 unidades galácticas estándar. Eso significaba que Jessica había estado operando bajo condiciones que habrían aplastado a la mayoría de mis estudiantes. Presión atmosférica, 1.4 unidades estándar. Había estado respirando aire que era casi la mitad de denso de lo que la mayoría de las especies consideraban normal. Patrones climáticos, extremos e impredecibles. El archivo mencionaba algo llamado huracanes, que podían generar velocidades de viento superiores a 300 km por hora. Había tornados que podían levantar estructuras de varias toneladas y lanzarlas por el aire. Y aparentemente, el agua a veces caía del cielo en trozos de hielo lo suficientemente grandes para dañar vehículos. Densidad de depredadores, niveles críticos. La Tierra aparentemente albergaba algo llamado superdepredadores en cada ecosistema importante. Los archivos mencionaban criaturas llamadas tigres que cazaban solas y podían derribar presas muchas veces su tamaño. Había grandes tiburones blancos que podían morder a través del acero. Algo llamado tejón de la miel que era aparentemente tan agresivo que atacaría a criaturas 100 veces su tamaño solo porque estaba de mal humor. Y los humanos vivían entre todo esto. No solo vivían. Prosperaban. Me recosté en mi silla, intentando procesar esta información. Jessica Stone no solo había sido entrenada en técnicas de combate. Había sido forjada en un entorno donde todo intentaba activamente matarla desde el momento en que nació. No me extraña que despachara a 4 cadetes de la academia como si fueran inconvenientes menores. Mi terminal sonó con un mensaje entrante. Era del decano Cortax, el administrador de la academia. Profesor Morten, he recibido informes médicos sobre un incidente en su aula. Por favor, preséntese en mi despacho inmediatamente para el informe. Suspiré, recogí mis materiales y me dirigí a lo que estaba seguro sería una conversación muy interesante. El decano Cortax era un Beltar, lo que significaba que parecía el cruce entre una mantis religiosa y un árbol. Sus ojos compuestos me siguieron mientras entraba en su despacho, y sus antebrazos me indicaron que tomara asiento. Vex, dijo sin preámbulos. Cuéntame qué pasó. Le di un relato completo del incidente, desde la confrontación verbal inicial hasta la salida casual de Jessica. Para cuando terminé, sus 4 brazos estaban perfectamente quietos, lo cual, para un Beltar, indicaba o concentración profunda o shock total. 12 segundos, dijo finalmente. 12 segundos, confirmé. 4 cadetes, incluyendo a Brutus, que estableció el récord de la academia en entrenamiento de fuerza. Los 4 están actualmente en la Bahía Médica, recibiendo tratamiento para varias lesiones. Ninguna pone en peligro su vida, pero todas requieren un tiempo de curación significativo. El decano Cortax guardó silencio durante varios minutos, sus ojos compuestos reflejando la luz mientras procesaba esta información. Profesor, dijo finalmente, en su opinión profesional, la cadete Stone se estaba defendiendo. Consideré la pregunta cuidadosamente. Técnicamente, sí.
La superaban 4-1, y sus atacantes habían iniciado el contacto físico. Sin embargo, no creo que estuviera nunca en peligro real. Todo el encuentro pareció más bien como si estuviera realizando una demostración práctica. ¿Una demostración de qué? De por qué los humanos están clasificados como una especie de mundo letal. Las mandíbulas del decano chasquearon pensativamente. Ya veo. ¿Y cuál es su recomendación con respecto a la acción disciplinaria? ¿Contra quién?, pregunté. Los 4 estudiantes que se unieron contra una compañera de clase y terminaron completamente humillados por su osadía. ¿O la humana que se defendió usando lo que parecían ser reflejos naturales? Entendido. Activó su matriz de comunicaciones. Bahía Médica, aquí el decano Cortax. ¿Cuál es el estado de nuestros cadetes heridos? La respuesta llegó inmediatamente. Decano, aquí la oficial médica jefe Silet. Los 4 pacientes están estables. El cadete Corva tiene un hombro dislocado y varios tendones distendidos. El cadete Tax tiene quemaduras menores y una conmoción cerebral. El cadete Brutus tiene 3 huesos rotos en su mano derecha y contusiones faciales. La cadete Zara tiene múltiples fracturas por estrés en toda su matriz cristalina. ¿Tiempo de recuperación esperado? De 2 a 3 semanas. Para una curación completa, asumiendo que no haya complicaciones. El decano Cortax cerró el enlace de comunicación y se volvió hacia mí. Vex, quiero que compile un informe completo sobre este incidente. Incluya todo. Declaraciones de los estudiantes, sus observaciones, hallazgos médicos, todo. Por supuesto. Pero puedo preguntar por qué. Sus ojos compuestos parecieron enfocarse en algo lejano. Porque, amigo mío, tengo el presentimiento de que esto es solo el principio. 3 días después del incidente, estaba revisando grabaciones de combate en mi oficina cuando Jessica llamó a mi puerta. Estaba allí de pie con esa misma sonrisa cortés, pareciendo como si no hubiera hospitalizado recientemente a 4 de sus compañeros de clase. ¿Profesor Morten? ¿Tiene un momento? Por supuesto, Jessica. Por favor, entre. Se acomodó en la silla frente a mi escritorio, con una postura relajada pero alerta. Había empezado a notar estos pequeños detalles sobre ella. La forma en que siempre se colocaba con una visión clara de todas las salidas. Como sus ojos seguían constantemente el movimiento. Incluso el hecho de que nunca daba la espalda completamente a nadie. Quería disculparme, dijo simplemente. Eso me pilló desprevenido. ¿Disculparse? ¿Por qué? Por interrumpir su clase. Sé que la limpieza y las llamadas médicas probablemente le causaron mucho papeleo. La miré fijamente. Aquí había un ser que había sido atacado por 4 oponentes y se había defendido con una habilidad notable. Y estaba preocupada por el papeleo. Jessica, dije con cuidado, te das cuenta de que no fuiste la agresora en esa situación, ¿verdad? Inclinó la cabeza ligeramente. Un gesto que estaba aprendiendo que significaba que estaba considerando sus palabras. No, pero podría haberlo manejado de otra manera. Menos. Dramáticamente. ¿Cómo? Su sonrisa se volvió ligeramente pícara. Podría haberle roto la muñeca a Corva en lugar de dislocarle el hombro. Habría sido más silencioso. La forma casual en que discutía lisiar a un compañero de clase era a la vez fascinante y aterradora. Esto no era sed de sangre ni crueldad. Era simple análisis táctico. Jessica, ¿puedo preguntarte algo? Claro. En la Tierra, ¿a qué te dedicabas? Antes de la academia, quiero decir. Su expresión cambió, volviéndose más cauta. Era estudiante. Instituto, luego universidad. ¿Qué clase de estudiante se comporta como un guerrero profesional? Se quedó callada un largo momento, esos ojos marrones estudiando mi cara. Finalmente, pareció llegar a alguna decisión interna. Profesor, ¿ha oído hablar alguna vez de algo llamado artes marciales mixtas? Negué con la cabeza. Es un deporte de combate en la tierra. Combina técnicas de docenas de disciplinas de lucha diferentes. Boxeo. Lucha libre. Kickboxing. Jiu-jitsu.
El objetivo es encontrar las técnicas más efectivas de cada estilo y mezclarlas. ¿Y participabas en este deporte? Desde que tenía 12 años. Se inclinó un poco hacia adelante. Profesor, en la Tierra, no tenemos armas naturales. Ni garras. Ni colmillos. Ni piel blindada. Ni capacidad para escupir fuego. Así que tuvimos que ser creativos. Desarrollamos lucha. Sistemas que pudieran funcionar contra oponentes que eran más grandes, más fuertes y mejor armados que nosotros. Las implicaciones me golpearon como el impacto de un meteorito. ¿Quieres decir que esas técnicas que usaste con Corva y los otros están específicamente diseñadas para neutralizar oponentes más grandes y físicamente poderosos? Sí. Sentí que mi aparato respiratorio secundario empezaba a silbar de nuevo. ¿Cuántos humanos conocen estas técnicas? La mayoría de ellos, hasta cierto punto. Es bastante común que los padres humanos inscriban a sus hijos en alguna forma de entrenamiento de combate. Ya sabe, para defensa personal. Defensa personal. Lo dijo como si fuera la cosa más natural del mundo. Como si todas las especies enseñaran a sus crías cómo incapacitar a superdepredadores con sus propias manos. Jessica, dije lentamente. Creo que estoy empezando a entender por qué tu planeta está clasificado como un mundo letal. Su risa fue genuinamente encantada. Oh, profesor, no ha visto nada todavía. Espere a conocer a Marcus. Marcus. Otro cadete humano. Se supone que llega la semana que viene. Sus ojos brillaban con lo que estaba aprendiendo a reconocer como picardía apenas contenida. Es de un lugar llamado Australia. Antes de que pudiera preguntar qué tenía de especial Australia, mi matriz de comunicaciones sonó. La voz del decano Cortax llenó la oficina. Profesor Morten, por favor preséntese en la sala de conferencias Alfa inmediatamente. Traiga a la cadete Stone con usted. Jessica y yo intercambiamos miradas. Bueno, dijo alegremente, esto debería ser interesante. La sala de conferencias Alfa era la cámara de información más segura de la academia, típicamente reservada para discutir operaciones militares clasificadas. Cuando llegamos, me sorprendió encontrarla llena de personal de la academia. El decano Cortax estaba en la cabecera de la mesa, flanqueado por la oficial médica jefe Silit y el instructor de combate Vortak. Pero fue la figura en el extremo lejano de la mesa la que me heló la sangre. El general Kractos de la Fuerza de Defensa de la Hegemonía, 4 metros de exoesqueleto lleno de cicatrices y violencia apenas contenida. Era una leyenda, un guerrero que había luchado en 17 conflictos mayores y nunca se había retirado de la batalla. Y estaba mirando directamente a Jessica, con algo que se parecía sospechosamente al hambre. Cadete Stone, comenzó el decano Cortax, gracias por unirse a nosotros. Por favor, tome asiento. Jessica se acomodó en una silla vacía con su gracia habitual, aparentemente sin inmutarse por el hecho de estar rodeada por algunas de las figuras militares más poderosas de la galaxia. Tomé el asiento a su lado, intentando no parecer tan nervioso como me sentía. Cadete, habló el general Kractos, con su voz como piedra triturada, he revisado los informes médicos de su reciente altercado. Trabajo impresionante. Gracias, señor, respondió Jessica cortésmente. Dígame, ¿cuántos de su especie poseen capacidades de combate similares? Jessica consideró la pregunta seriamente. La mayoría de los humanos reciben alguna forma de entrenamiento de combate, general, aunque el nivel varía significativamente según el interés individual y el entorno cultural. Ya veo. ¿Y este entrenamiento es obligatorio? No exactamente obligatorio, señor, pero dadas nuestras condiciones ambientales, es aconsejable. El general Kractos se inclinó hacia adelante, sus ojos compuestos reflejando la iluminación de la sala. Condiciones ambientales. Bueno, señor, la Tierra alberga un número significativo de grandes depredadores. Además, tenemos estas cosas llamadas criminales que a veces atacan a ciudadanos respetuosos de la ley. Y luego están los desastres naturales, animales salvajes, disputas domésticas. Se encogió de hombros. Generalmente se considera sabio saber cómo defenderse. La sala estaba completamente en silencio.
Prácticamente podía escuchar las mentes de todos intentando procesar esta información. Cadete Stone, intervino la oficial médica jefe Silip, cuando se enfrentó a sus 4 atacantes, estaba operando a plena capacidad. La expresión de Jessica se volvió cuidadosamente neutral. Lo siento, ¿podría aclarar la pregunta? Estaba luchando tan fuerte como podía, usando sus capacidades máximas. La humana guardó silencio durante varios segundos, y noté esa mirada de depredador cruzar su cara de nuevo. No, señora, dijo finalmente. Estaba teniendo mucho cuidado de no causar daño permanente. El silencio se alargó aún más esta vez. El instructor de combate Vortak, un enorme geraniano que había entrenado a algunos de los guerreros de élite de la galaxia, se aclaró la garganta. Cadete, en su opinión, ¿cómo le iría contra un oponente militar completamente entrenado? Jessica inclinó la cabeza en ese gesto de consideración. Eso dependería de varios factores, señor. Su especie, su formación, condiciones ambientales, equipo disponible. Asuma condiciones óptimas para su oponente. Su elección de terreno, armas, tiempo de preparación. Entonces probablemente perdería, dijo con naturalidad. Todavía soy una estudiante, después de todo. No he completado mi entrenamiento militar todavía. El general Kratos hizo un sonido que podría haber sido una risa. Cadete, hospitalizó a 4 estudiantes de la academia en 12 segundos usando nada más que sus reflejos naturales. ¿Qué cree exactamente que el entrenamiento militar añadiría a sus capacidades? La sonrisa de Jessica era absolutamente radiante. Bueno, señor, el entrenamiento militar me enseñaría cosas como dominio de armas, planificación táctica, coordinación de equipo, mantenimiento de equipo. Hizo una pausa, su expresión volviéndose más seria. Pero sobre todo, me enseñaría disciplina. Saber cuándo no luchar es tan importante como saber cómo luchar. Ahí fue cuando me di cuenta. Lo más inquietante de Jessica Stone no eran sus habilidades de combate. Era su contención. Podría haber matado a Corva y a sus amigos. Fácilmente. En cambio, había elegido incapacitarlos con el mínimo daño duradero. Se había estado conteniendo. El decano Cortax activó una pantalla holográfica que mostraba estadísticas de combate de la academia. Damas y caballeros, he convocado esta reunión para discutir una situación bastante única. En los últimos 3 días, las solicitudes de inscripción en la Academia de Candidatos Humanos han aumentado en un 4000%. 4000%. Sentí que mi corazón terciario se saltaba varios latidos. Parece, continuó el decano, que la voz sobre el desempeño de la cadete Stone se ha extendido por todo el espacio humano. Estamos recibiendo solicitudes de algo llamado Navy SEALS, Servicio Aéreo Especial, SAS, Spetsnaz, y docenas de otras organizaciones militares humanas de las que nunca he oído hablar. La expresión de Jessica se había quedado cuidadosamente en blanco. Señor, esas son unidades de fuerzas especiales de élite. ¿Élite? ¿Cómo? Son los humanos que enviamos cuando necesitamos que se haga algo muy peligroso muy silenciosamente. El general Kratos se recostó en su silla, que crujió ominosamente bajo su peso. Cadete, ¿cuántos humanos estimaría que poseen entrenamiento de combate de nivel élite? ¿Personal militar activo? Quizás unos pocos millones, dependiendo de cómo defina élite. Unos pocos millones, repitió el general lentamente. Sí, señor. Aunque eso no incluye veteranos, fuerzas del orden, artistas marciales civiles, cazadores o personas con entrenamiento informal. Entrenamiento informal. Ya sabe, peleas de bar, lucha callejera, clases de defensa personal, combate deportivo, familias militares enseñando a sus hijos. Se encogió de hombros. Todo suma. La sala estalló en conversaciones susurradas mientras el personal de la academia intentaba procesar las implicaciones de lo que estaban oyendo. El decano Cortax pidió orden. Cadete Stone, necesitamos discutir su futuro aquí en la academia, dados los eventos recientes estamos preocupados. Sobre otros estudiantes atacándome, interrumpió Jessica suavemente. O sobre que yo sea demasiado peligrosa para un entorno de aula normal. Ambas cosas, en realidad. Jessica asintió pensativamente. Entiendo sus preocupaciones, señor,
Pero me gustaría quedarme si es posible. Estoy aprendiendo mucho aquí. ¿Qué está aprendiendo exactamente?, preguntó el instructor de combate Vortak. Sus habilidades de combate ya superan a la mayoría de nuestros estudiantes avanzados. Estoy aprendiendo sobre otras especies, señor. Sus fortalezas, debilidades, antecedentes culturales, preferencias tácticas. Su sonrisa se volvió ligeramente depredadora. Es fascinante, de verdad. Tome a Corva, por ejemplo. Los drachmarianos son increíblemente fuertes y rápidos. Pero confían demasiado en la intimidación. Esperan que sus oponentes tengan miedo. Cuando el miedo no funciona, no tienen estrategias de respaldo efectivas. Se giró para dirigirse a la sala en general. La especie de Tex puede escupir fuego, lo cual es ciertamente impresionante. Pero el fuego requiere oxígeno, y tienen que hacer pausas entre ataques para acumular suficiente gas en sus cámaras respiratorias. Eso crea brechas de tiempo predecibles. El general Kraktos estaba pendiente de cada palabra. Continúe. La estructura cristalina de Zarala hace casi invulnerable a los ataques físicos, pero las formas de vida basadas en silicio son vulnerables a los cambios rápidos de temperatura. ¿Y Brutus? Bueno, los garanianos son masivamente fuertes, pero están acostumbrados a abrumar a sus oponentes con fuerza bruta. No esperan que sus ataques sean redirigidos contra ellos. La sala estaba en silencio absoluto de nuevo. Analizó todo esto, dijo lentamente la oficial médica jefe Silit, en medio de una pelea. Antes de la pelea, en realidad. He estado observando a mis compañeros de clase durante meses. El decano Cortax activó su matriz de comunicaciones. Seguridad, aquí el decano. Quiero una revisión completa de todas las grabaciones de vigilancia de la academia que involucren a la cadete Stone. Compilen un análisis de comportamiento y ténganlo en mi despacho dentro de 1 hora. Cerró la conexión y se volvió hacia Jessica. Cadete, voy a hacerle una pregunta directa, y quiero una respuesta completamente honesta. ¿Representa usted una amenaza para otros estudiantes en esta academia? Jessica consideró esto seriamente. No a menos que me ataquen primero, señor. No tengo interés en herir a nadie. Estoy aquí para aprender. ¿Y si alguien la ataca? Su sonrisa era absolutamente encantadora. Entonces aprenderán algo también, señor. El general Kraktos se puso de pie, su enorme estructura proyectando sombras por toda la sala. Decano Cortax, recomiendo que la cadete Stone sea incorporada por la vía rápida a nuestros programas tácticos avanzados. Quiero ver de qué son realmente capaces los humanos cuando están debidamente entrenados. General, dijo Jessica cortésmente, con todo respeto, quizás quiera esperar y ver cómo lo hace Marcus primero. ¿El otro cadete humano que mencionó? ¿Por qué? Porque Marcus es de Australia, señor, y los australianos son. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Son un poco diferentes, incluso para los estándares humanos. ¿Diferentes cómo? Bueno, señor, Australia es la parte de la Tierra donde enviamos a todos los humanos que eran demasiado peligrosos para la sociedad regular. Han estado viviendo allí durante unos cientos de años, adaptándose a un entorno que intenta activamente matarlos de formas nuevas y creativas cada día. La sala se quedó completamente en silencio. Todo en Australia quiere matarte, continuó Jessica alegremente. Las arañas, las serpientes, las medusas, las plantas, el clima, incluso algunos de los mamíferos. Los australianos desarrollaron un enfoque muy práctico para la supervivencia. ¿Cuál es? Si es peligroso, mátalo primero. Si es más grande que tú, encuentra un palo más grande. Si eso no funciona, sé creativo. El general Kraktos se volvió a sentar pesadamente. Y este individuo, Marcus, sobrevivió en tal entorno. No solo sobrevivió, señor. Prosperó. Lo último que supe es que trabajaba como fotógrafo de vida salvaje. Lo que significa que pasaba su tiempo acercándose voluntariamente a las criaturas más peligrosas de nuestro planeta, solo para sacarles fotos. Me di cuenta de que estaba agarrando mi silla con tanta fuerza que mis garras estaban dejando marcas en el metal. La voz del decano Cortax era apenas un susurro. ¿Cuántos humanos viven en este lugar, Australia? Unos 25 millones, señor.
25 millones de humanos que son considerados peligrosos, incluso para los estándares de la Tierra. Sí, señor. Aunque, para ser justos, la mayoría de ellos son gente encantadora. Solo que resulta que son muy difíciles de matar. La reunión terminó poco después de eso, con el personal de la academia pareciendo conmocionado y el general Kratos murmurando algo sobre solicitar refuerzos. Jessica y yo caminamos de vuelta hacia el sector académico en un cómodo silencio. Jessica, dije finalmente, ¿puedo preguntarte algo personal? Claro, profesor. ¿Tienes miedo? Estando aquí sola, rodeada de especies que ven a los humanos como inferiores. Se quedó callada durante varios pasos. Profesor, crecí en un planeta donde el clima puede matarte, los animales quieren comerte e incluso algunas de las plantas son venenosas. He estado en peleas desde que tenía edad suficiente para andar. Me he enfrentado a oponentes del doble de mi tamaño, con nada más que mis manos desnudas. Dejó de caminar y se giró para mirarme. ¿Pero sabe lo que realmente me asusta? ¿Qué? La idea de que otras especies puedan aprender a luchar como lo hacen los humanos, porque una vez que descubran que el tamaño y la fuerza no importan tanto como la técnica y la táctica. Su sonrisa era absolutamente aterradora. Bueno, digamos que la galaxia podría convertirse en un lugar mucho más interesante. Una semana después, Marcus Williams llegó a la academia. Era más alto que Jessica, con el pelo decolorado por el sol y un comportamiento despreocupado que de alguna manera lo hacía parecer aún más peligroso que su compañera humana. Cuando el decano Cortax le preguntó sobre sus antecedentes, Marcus solo sonrió y dijo, «No se preocupe, colega. Solo estoy aquí para aprender». Esa tarde, un grupo de cadetes veteranos decidió probar las capacidades del nuevo humano. Lo acorralaron en el área recreativa, confiados en que podrían intimidarlo para que se sometiera. Lo encontraron 3 horas después, inconsciente y atado al techo usando sus propios cordones. Marcus estaba sentado tranquilamente cerca, leyendo un manual táctico. «Buenas, profesor», dijo alegremente cuando llegué a la escena. Estos chicos se sentían un poco mal, así que pensé en ayudarles a echarse una siesta. Cuando la seguridad de la academia le preguntó cómo había logrado colgar a 4 oponentes del techo sin herirlos gravemente, Marcus simplemente se encogió de hombros. En casa, lo llamamos resolución creativa de problemas. Trabajas con lo que tienes, ¿verdad? Esa noche, actualicé mi diario personal con una simple entrada. Nota mental, recomendar la reclasificación inmediata de la especie humana de mamífero primitivo, acercarse con extrema precaución. 3 meses después, la academia había recibido más de 50.000 solicitudes de candidatos humanos. El decano Cortax tuvo que establecer un campus completamente separado solo para manejar la afluencia. ¿Y yo? Bueno, solicité un traslado al nuevo Departamento de Estudios Humanos, porque si hay algo que he aprendido en mis siglos de enseñanza, es que cuando te encuentras con algo que da la vuelta por completo a todo lo que creías saber sobre combate, inteligencia y supervivencia, mejor aprende todo lo que puedas sobre ello antes de que alguien más descubra cómo usarlo en tu contra. La galaxia, como Jessica había predicho, estaba a punto de convertirse en un lugar mucho más interesante. Después de todo, los humanos no eran solo supervivientes. Eran maestros. Y eran muy buenos compartiendo lo que habían aprendido. La era del dominio humano en los asuntos militares galácticos había comenzado con 2 estudiantes, una pelea de 12 segundos y una lección que nadie olvidaría jamás: nunca subestimes a una especie solo porque parezca inofensiva. Porque en un mundo letal como la Tierra, parecer inofensivo es a menudo el rasgo más peligroso de todos.